Bienvenidos al curso de Meteorología General, módulo 10, Fenómenos El Niño y la Niña. Conceptos básicos. Los eventos El Niño y la Niña, también denominados eventos ENSO, por sus siglas en inglés, son fenómenos de gran escala originados por la interacción del océano con la atmósfera. Se relacionan con la variabilidad climática y, al contrario de lo que se pensaría, no tienen nada que ver con el cambio climático. Se presentan periódicamente con una frecuencia de 1 cada 5 o 7 años. Impactan el clima principalmente en los países de América, aunque también en buena parte del mundo en mayor o menor grado. En algunos genera grandes sequías y en otros países genera lluvias excesivas e inundaciones. También originan importantes anomalías en la temperatura del aire. Veamos más en detalle sus características. Primero que todo, su definición. Estos son los conceptos más sencillos. El Niño se manifiesta como un calentamiento anómalo de aguas del Pacífico Oriental, mientras que la Niña, por el contrario, es un enfriamiento. Es eso, sencillamente. Pero bueno, ¿cómo se originan estos fenómenos? Principalmente debido a tres razones: por cambios en las corrientes marinas y por cambios en la circulación de los vientos y en los patrones de presión. Estos cambios ya los veremos a continuación. ¿Y sus efectos? Bueno, pues los principales serían las anomalías en la temperatura del aire y del océano, los cambios en el nivel del mar y los cambios en las precipitaciones sobre mares y continentes. Vamos a desglosar estos temas a continuación. Primero que todo hablaremos de los cambios en las corrientes marinas, los vientos y las presiones. Para analizar los cambios en las corrientes marinas cuando ocurre un evento El Niño o la Niña, veamos en primera instancia el panorama que normalmente se presenta en el Océano Pacífico tropical. En las regiones subtropicales y a ambos lados del Ecuador circulan las denominadas corrientes ecuatoriales del sur y del norte. Ambas son corrientes cálidas y ambas circulan de este a oeste. Entre estas dos circula la llamada contracorriente ecuatorial, también cálida, la cual, como veremos, es fundamental en el desarrollo de los fenómenos. Esta contracorriente normalmente es débil, al contrario de las corrientes ecuatoriales, que son impulsadas por los vientos alisios del noreste y del sureste respectivamente, y las cuales son más fuertes. La contracorriente, como su mismo nombre lo indica, circula en sentido contrario a las dos anteriores, es decir, del oeste hacia el este. Hacia el sur aparece otra corriente fundamental, la conocida corriente de Humboldt. Esta es una corriente fría que circula de sur a norte, desde el sur de Chile hasta el Golfo de Guayaquil en Ecuador. Esta corriente aporta una gran riqueza pesquera a las costas de Chile, Ecuador y Perú. Pues bien, una de las causas del calentamiento o enfriamiento anómalo de las aguas del Pacífico en estas áreas es la relación entre la contracorriente y la corriente de Humboldt. ¿Cómo sucede esto? Desviemos la atención al segundo gráfico. En ciertos años los vientos alisios se debilitan, debilitando las corrientes ecuatoriales, de tal forma que la contracorriente adquiere una gran fuerza, llevando las aguas normalmente cálidas del Pacífico Occidental hasta las costas suramericanas y empujando la corriente de Humboldt hacia el sur del continente. Esta invasión de aguas cálidas, como ya lo sabemos, constituye el fenómeno cálido El Niño. En otros años, por el contrario, la corriente casi desaparece por el reforzamiento anómalo de los alisios y las aguas frías de la corriente de Humboldt invaden la cuenca pacífica. En este caso se nos presenta un fenómeno La Niña. Así es sencillamente el efecto de las corrientes marinas en la generación de estos eventos. Pero no solo son las corrientes marinas las causantes del Niño, también las presiones en la atmósfera, las cuales veremos en la siguiente diapositiva. Ahora veamos los cambios en los patrones de presión en los eventos ENSO.
El indicador generalmente utilizado para caracterizar estos patrones es el índice de oscilación del sur, IOS. Este índice es una medida de las fluctuaciones de gran escala en la presión atmosférica que pueden ocurrir entre el Pacífico Oriental y el Occidental, y el cual es sumamente útil para identificar los eventos El Niño y la Niña. El índice se calcula como la diferencia entre dos puntos geográficos representativos del oriente y el occidente del Pacífico. Estos puntos tradicionalmente se consideran en Tahití, que es una isla de la Polinesia Francesa, y Darwin, que es un lugar localizado en Australia, respectivamente. Veamos cómo esta diferencia sirve para identificar los eventos. Cuando la presión en Darwin es anormalmente alta y la presión en Tahití es anormalmente baja, entonces la diferencia de presiones es negativa y esta fase negativa se relaciona con la presencia de eventos El Niño. En contraste, la situación cuando existe una presión atmosférica anormalmente baja en Darwin y una presión anormalmente alta en el sector de Tahití, la diferencia de presiones será positiva y esta situación se relaciona con un evento La Niña. Si llevamos estos valores de estas anomalías a un gráfico, tendremos una representación muy ilustrativa de la aparición de los distintos eventos. Como se aprecia, los eventos El Niño son las áreas en color rojo y los eventos La Niña las áreas en color azul. En este gráfico se puede ubicar el año en el cual se presentó el evento. Por ejemplo, en el 82 el evento fue particularmente intenso, mientras que a inicios de la década del 90 el evento fue anormalmente prolongado. Finalmente veamos qué ocurre con los vientos atmosféricos durante los eventos ENSO, pero simultáneamente analicemos lo que sucede en la estructura de las aguas del océano. Normalmente las lluvias más fuertes se observan a la altura de Indonesia y el Pacífico Occidental, y las menores lluvias se observan en el Pacífico Oriental. ¿A qué se debe esto? Pues como veíamos en módulos previos de este cursillo, se debe a la circulación de los vientos predominantes. En niveles bajos circulan vientos del este y en niveles altos vientos del oeste, de tal forma que sobre el Pacífico Occidental se forman movimientos ascendentes, los cuales dan lugar a lluvias, mientras que en el Pacífico Oriental se presentan movimientos descendentes y altas presiones y obviamente ausencia de nubosidad. Esta circulación se denomina la circulación de Walker o celda de Walker y es la principal característica de los flujos de aire a lo largo de la cuenca pacífica. Todo esto sucede en la atmósfera, pero también es importante tener en cuenta las características de las aguas en el océano. Generalmente se presenta una capa cálida en superficie y una capa fría situada bajo la capa cálida. Normalmente esta capa cálida es más profunda en el occidente del océano y comparativamente más delgada en el Pacífico Oriental. La capa cálida se separa de la fría por la llamada termoclina, la cual es normalmente más profunda en el oeste y menos profunda en el este. Este hecho afecta también el nivel del mar, que es mayor en el oeste que en el este. Esto, como decíamos, son las condiciones normales. Durante los eventos El Niño, se producen grandes cambios en los vientos. Primero que todo hay una reducción de los vientos del este en la baja atmósfera y también una reducción de los oestes en los niveles altos. Estas condiciones ocasionan un fuerte debilitamiento de la celda de Walker, la cual en un episodio fuerte del Niño puede incluso llegar a desaparecer. Las lluvias entonces se trasladan al centro del océano, donde se forman grandes células convectivas debido al calentamiento de las aguas. De otra parte, en cuanto hace referencia a las aguas subsuperficiales, se nota una apreciable profundización de la termoclina en el Pacífico Oriental y un fortalecimiento de la capa cálida a lo largo de toda la cuenca. En episodios fuertes,
la termoclina puede llegar incluso a aplanarse completamente a través de todo el Pacífico. A estas condiciones se suma el aumento del nivel del mar en el Pacífico Oriental. Durante un evento La Niña ocurre todo lo contrario. En la atmósfera, un gran incremento de los vientos del este en la baja atmósfera, así como un incremento en los oestes que fluyen en la alta atmósfera. Estas condiciones reflejan una intensificación de la circulación de la celda de Walker y en la estructura de las aguas oceánicas. La capa cálida prácticamente desaparece hacia las costas suramericanas, asociada a una reducida profundidad de la termoclina en el Pacífico Oriental. De esta manera, la pendiente de la termoclina se incrementa a lo largo de la cuenca pacífica. En episodios fuertes de La Niña, la termoclina puede incluso permanecer muy cerca de la superficie por largos periodos. Este enfriamiento es muy beneficioso para la vida marina. Como es de esperarse, el nivel del mar en el Pacífico Oriental, o sea, en las costas suramericanas, es más bajo de lo normal. Pasemos ahora al tema de las señales de los eventos ENSO en las características oceánicas, concretamente en la temperatura del océano y el nivel medio del mar. Aquí se muestran las temperaturas de la superficie del mar de enero a marzo en un periodo El Niño y en un periodo La Niña. Los episodios El Niño, representados en la columna de la izquierda, reflejan periodos de aguas excepcionalmente cálidas sobre el Pacífico Oriental, representadas por las manchas rojas. Por el contrario, los episodios La Niña, columna de la derecha, representan periodos de aguas superficiales con temperaturas por debajo de lo normal, representadas en las manchas azules. Estos episodios generalmente duran aproximadamente 9 a 12 meses. Ahora analicemos el comportamiento del nivel del mar en los eventos ENSO. Durante un episodio El Niño, el nivel del mar aumenta sobre el Pacífico Oriental, es decir, en las costas de Sudamérica, mientras que en el Pacífico Occidental el nivel disminuye con respecto a la condición normal. Por el contrario, durante un episodio La Niña, el mar desciende en las costas suramericanas y aumenta de nivel en Australia e Indonesia. Es claro concluir que la temperatura del mar y el nivel medio del mar son indicadores fundamentales a la hora de identificar un evento del Niño o La Niña. Bien, ahora que hemos visto cómo operan los cambios en el océano y la atmósfera durante los eventos del Pacífico, haremos un resumen de las señales más significativas que es necesario tener en cuenta para identificar correctamente la presencia de un niño o una niña. Eventos El Niño. Aumento de la temperatura de la superficie del mar. Debilitamiento de vientos del este en niveles bajos y del oeste en niveles altos. Reforzamiento de la contracorriente tropical. Aumento del nivel del mar en el este y disminución en el oeste. Profundización de la termoclina en toda la cuenca. Aumento de la presión en Darwin y disminución en Tahití. Disminución de las lluvias en Indonesia y norte de Sudamérica y aumentos en zonas costaneras de Ecuador, Perú y Chile. Aumento de temperaturas en Sudamérica y disminución en sectores de Indonesia y Australia. Evento La Niña. Disminución de la subtemperatura de la superficie del mar. Reforzamiento de vientos del este en niveles bajos y del oeste en niveles altos. Desaparición de la contracorriente tropical. Disminución del nivel del mar en el este y aumento en el oeste. Termoclina casi a nivel de superficie en el Pacífico Oriental. Disminución de la presión en Darwin y aumento en Tahití. Aumento de las lluvias en Indonesia y norte de Sudamérica y disminución en el cono sur de Sudamérica. Disminución de temperaturas en Sudamérica y aumento en sectores de Indonesia y Australia.
Después de todo el conocimiento que hemos reunido sobre causas y efectos de los eventos El Niño y la Niña, ya podremos imaginarnos fácilmente la manera de hacer la detección y seguimiento del fenómeno. Los principales indicadores obviamente serán el nivel del mar, la dirección de los vientos en diferentes niveles, la tendencia de la velocidad del viento en los diferentes niveles, la diferencia de presiones entre el Pacífico central y el occidental, la temperatura de la superficie del mar y también a diversas profundidades y por último un indicador de producción piscícola. Como veremos, todos estos indicadores son medidos en las estaciones meteorológicas marinas en sus diferentes categorías. Por supuesto que existen otros indicadores del comportamiento atmosférico en diferentes niveles, pero esto se sale un poco del ámbito de nuestro curso, por lo cual recomendaría consultar páginas más especializadas como las del Servicio Meteorológico de Estados Unidos o de Australia. La OMM, Organización Meteorológica Mundial, dirige un gran programa de observaciones del océano en el cual se realiza un monitoreo constante de todas las variables que hasta el momento se consideran útiles para la detección de fenómenos de gran escala, como los eventos censo. En esta red de observaciones marítimas colaboran todos los países sin distinciones de raza, religión, idioma o ideología. Esta red consta de boyas fijas o a la deriva, distribuidas estratégicamente en todos los rincones del océano. También observaciones satelitarias desde satélites americanos, europeos y chinos principalmente, a través de las cuales se obtienen estimaciones de los elementos del balance de radiación y las temperaturas y coberturas nubosas en diferentes escalas y niveles de resolución. Por último, observaciones convencionales desde barcos voluntarios. Todas estas variables alimentan los modelos de predicción con información cada vez más confiable y completa. El análisis espaciotemporal de todos estos productos constituyen la base de la detección temprana, seguimiento y pronóstico de los eventos del Pacífico. Veamos ahora algunos de los métodos de medición de la ocurrencia e intensidad de los eventos ENSO. Para realizar el seguimiento del desarrollo de un evento El Niño o la Niña, en la práctica se trabaja con una combinación de índices y productos utilizados de acuerdo con las necesidades y recursos de cada país. Uno de los índices más comúnmente utilizados en el hemisferio occidental es el ONI, Oceanic El Niño Index, desarrollado por la NOAA de Estados Unidos. Está basado en la temperatura de la superficie del mar, información que se adquiere fácilmente a través de las imágenes de satélite o de las estaciones marinas. El ONI se calcula como la media móvil de 3 meses de la anomalía de la temperatura de la superficie del mar. Para que se declare el establecimiento de un evento cálido o frío, es necesario que esta anomalía se conserve menor o mayor a 0.5 durante al menos 5 meses. En este cuadro de los últimos 20 años puede apreciarse la variabilidad del índice en los últimos 20 años. Los índices en azul corresponden a eventos fríos, es decir, la niña, y los índices en rojo a eventos cálidos, es decir, eventos el niño. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la magnitud del índice no refleja necesariamente el impacto en una región en particular. En efecto, es necesario consultar estudios locales de impacto en los cuales es posible correlacionar las características del evento con el impacto socioeconómico. Aprendamos un poco más del ONI. Para una mejor comprensión e interpretación, generalmente el ONI se presenta en forma gráfica. Aquí un ejemplo. En estos gráficos aparece el comportamiento del ONI durante el periodo 1950-2020. Las áreas en naranja, cuando el índice es positivo, representa los periodos niño, y las áreas en azul, cuando el índice es negativo,
representan los periodos niña. Echemos una ojeada a estos gráficos para que aprendamos a interpretarlos. Por ejemplo, observemos que en los años 74 a 76 se presentó un fenómeno de la niña bastante prolongado, así también como en el año 2000 y 2001. Por el contrario, en el año 82 y 83 hubo un evento del niño muy intenso, así como en los años 91 y 92. Esto solo por destacar algunos. Sin embargo, el impacto depende no solo de la intensidad del fenómeno, o sea, del valor del ONI en sí, sino también de otras variables como la vulnerabilidad y la resiliencia, por ejemplo, de la localidad afectada. Pasemos al tema de los impactos en el clima de los eventos ENSO. En la actualidad existen innumerables estudios sobre impacto desarrollados en diferentes regiones del globo. Solo como ilustración y para tener una idea de los impactos generales a nivel hemisférico, veamos los resultados de un estudio del Servicio Meteorológico de Gran Bretaña. Las manchas amarillas reflejan áreas secas en precipitación y más cálidas de lo normal en temperatura. Las manchas azules significan regiones con incremento de lluvias o con temperaturas más frías. En el mapa de precipitación, un fenómeno del Niño presentaría sequía en regiones de Centroamérica y norte de Suramérica, por ejemplo, mientras que sectores de las costas de Perú y Ecuador presentarían lluvias por encima de lo normal. El Pacífico Occidental, por otra parte, estaría dominado por sequías. En cuanto a las temperaturas, el panorama es mucho más definido. Altas temperaturas en la mayor parte de Centro y Suramérica y temperaturas más frías en el norte de Australia. En este par de mapas aparecen los impactos generados por el fenómeno de la Niña. En el mapa superior, impacto de las lluvias; en el mapa de la derecha, impactos en las temperaturas. Ejemplos: lluvias excesivas en el norte de Suramérica y en esta misma región temperaturas más bajas de lo normal. También lluvias excesivas en Indonesia y Australia, pero con temperaturas en general más altas de lo normal. Otros impactos también pueden presentarse en regiones del continente africano y en Norteamérica. En general, estas investigaciones están en curso hasta el día de hoy y aún no puede hablarse de escenarios definitivos de impacto. Y más sobre impactos. En la medida que detallamos la escala de trabajo, es posible determinar comportamientos más ajustados a la realidad de cada región o país. Aquí tenemos dos ejemplos. Un mapa de Sudamérica a la izquierda, durante un evento del Niño, el cual, como vemos, agrega algunos detalles al mapa del servicio inglés que anteriormente mostramos. De otra parte, a la derecha vemos un par de mapas con los escenarios de lluvias esperadas en Colombia durante eventos El Niño y la Niña. Estos mapas son extractados del trabajo del profesor Montealegre, meteorólogo del Instituto Colombiano de Meteorología, el IDEAM. La escala de país, como se ve, parece ser la más apropiada con fines de planeación socioeconómica y predicción climático porque da mucho más detalle. Finalmente, analicemos con mucha atención estos interesantes cuadros que nos ilustran sobre la intensidad, la ocurrencia y duración de los diferentes eventos censo. Esta es una cronología de los eventos presentados en los últimos 40 años. Para destacar, los niños más fuertes registrados en los años 82-83, 97-98 y en el 2015 y 2016. Por el contrario, las niñas más fuertes fueron las registradas en los años 88-89, 2007-2008 y 2010-2011.